Buenas tardes, nosotros pertenecemos a la asignatura de cálculo diferencial y este es nuestro trabajo final de semestre relacionado con la ley de enfriamiento de Newton. Nuestro grupo está conformado por Juan Pablo Hernández, Omar Rojas, David Pérez y Gabriela Malagón. Bueno, la ley de enfriamiento de Newton establece que la tasa de pérdida de calor de un cuerpo es proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y sus alrededores. Fue determinado experimentalmente por Isaac Newton. Él analizó el proceso de enfriamiento y para él la velocidad de enfriamiento de un cuerpo cálido en un ambiente más frío cuya temperatura T es proporcional a la diferencia entre la temperatura instantánea del cuerpo y a la del ambiente. Bueno, de objetivos, em, determinar los cambios de la temperatura del agua mediante la ley de enfriamiento de Newton y demostrar si la teoría de enfriamiento de Newton cumple con los determinados valores promedios de temperatura y determinar si el agua cumple con la ley de enfriamiento y mirar qué compuestos lo cumplen. Bueno, nosotros para nuestro proyecto utilizamos esta fórmula que vemos acá, donde TO es la temperatura que registramos más alta. Esta la registramos al pasar 30 segundos. TF es la temperatura en la que se quiere calcular. Y T minúscula y O es el tiempo cero, que esto va unido con la temperatura más alta y temperatura final, que estaba unida a la temperatura que se quiere calcular. Y la TM, que es la temperatura ambiente. Primero que todo, tenemos que hallar el cálculo de K, el cual es una constante. Entonces, para esto utilizamos esta fórmula que vemos aquí, donde está C1, Euler, K, Euler a la KT más 22. Entonces, para calcular K, hacemos un despeje en el cual utilizamos los valores que vemos en esta y así hallamos la constante K mediante el logaritmo natural y una división. Y una vez teniendo este valor, se calcula lo que es C1, que es entre el valor mayor de temperatura menos la temperatura ambiente, para finalmente pues hallar la temperatura en el tiempo. Entonces aquí donde vemos T10 es 10 minutos igual a 50, y entonces ahí reemplazamos por la constante K y nos daría 57. Esto quiere decir que matemáticamente en transcurridos 10 minutos la temperatura será de 57 grados centígrados. Una vez obtuvimos unos datos con la fórmula que vimos anteriormente, nosotros ingresamos estos datos en el programa Wolfram Matemática utilizando tres diferentes comandos. Entonces, la gráfica que vemos aquí es utilizando el comando listplot, en el cual podemos observar que los datos tienen una tendencia a ser exponencial, aproximándose cada vez más al valor 22, el cual sería la temperatura ambiente. Aquí podemos observar otra gráfica utilizando esta vez el comando showplot, el cual nos arrojó una gráfica que tiene unas tendencias parecidas a la anterior, en la cual desde el valor máximo cada vez van bajando más. Esto quiere decir, o sea, que hay una relación entre la temperatura y el tiempo, y cada vez los valores van aproximándose más hacia abajo. Y esta última es utilizando el comando plot label, que es parecida a la anterior, pero
en el proceso de escritura de los datos tiene un procedimiento diferente. Podemos concluir que en las temperaturas altas del recipiente tendrá un intervalo menor de tiempo para llegar a una temperatura baja, y en temperaturas bajas su intervalo de tiempo será mayor para llegar a su temperatura ambiente. Dicho esto, podemos decir que la ley de enfriamiento de Newton se cumple en este caso. La constante K de proporcionalidad de Newton se halla teniendo en cuenta la temperatura ambiente y la temperatura máxima que alcanzó el agua en razón del tiempo que es necesario para que la temperatura del agua se iguale a la temperatura ambiente. Y bueno, esto sería todo nuestro trabajo final de semestre. Gracias.